Pablo Callejón, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer referencia a un caso que quizás no tiene o no ha alcanzado la misma connotación pública que el homicidio de Blas Correa, el jovencito que fue asesinado en plena pandemia en Córdoba capital. ¿Acaso por eso? Porque no ocurrió en Córdoba capital, ¿no? Sí, puede ser. Pero que fue apenas unos días después del crimen de Blas. Hablamos de el asesinato de Joaquín Paredes en manos de balas policiales. Estos dos hechos que tienen muchos puntos en común, el asesinato de Blas y el crimen de Joaquín, describen un momento de la policía de Córdoba en una instancia muy particular de la vida de cada uno de nosotros. Hablamos de la pandemia. No estábamos en el aislamiento, que eso implicaba quedarse únicamente en la casa, sino del distanciamiento. Esa etapa en la que, bueno, había muchas pautas por cumplir, se iban relajando pero de a poco se iban flexibilizando. Por eso es que a Blas lo asesinaron cuando estaba en una juntada de amigos y había un control precisamente relacionado con lo vehicular, pero también con la pandemia. Y en el caso de Joaquín habían hecho un encuentro con amigos y cuando estaba concluyendo ese encuentro son perseguidos por la policía y luego acribillados a balazos. Algunos sobrevivieron, Joaquín lamentablemente murió. Pero digo, marca un momento de la policía de Córdoba porque esto comenzó a describir falencias severas en la instrucción, en el manejo de las armas, en el manejo de situaciones límites. En protocolos, digamos. En protocolos de actuación. En instancias de encubrimiento. Pensemos en el caso de Blas, cuando lo asesinaron, había dos protagonistas, que eran los que balearon el vehículo, pero fueron varios los condenados. ¿Por qué? Porque encubrieron, porque intentaron manipular. Porque no le dieron atención, porque no le dieron plantar atención. Un arma. Efectivamente, Blas estaba agonizando cuando veíamos esa imagen tristísima de policías riéndose mientras hablaban o manejaban un celular. En el caso de Joaquín, también volvió a plantearse si estaban adecuadamente instruidos, si tenían un manejo adecuado de las armas. Hablamos de Paso Viejo, una localidad muy chiquita del norte cordobés, que hoy tiene claramente la conmoción de lo ocurrido. Son tantos los vínculos que existen entre lo que pasó con Joaquín y lo que ocurrió con Blas, que la mamá de ambos, que también se llaman Soledad, en esa particularidad, están acompañándose, abrazándose en esta nueva instancia del juicio. ¿Cuál es la estrategia a la que apelan los policías? Que esto no fue una cuestión premeditada ni criminal, sino parte de una actuación policial. Bueno, muy difícil que esto pueda justificarse, aunque hay que decir que al menos la Fiscalía que investiga esta causa, en un momento consideró que el único responsable era quien disparó, digo, del homicidio de Joaquín, y que los otros tenían una responsabilidad menor. Para la querella y para la fiscal del juicio, esto no ha ocurrido, no tiene que ver con eso, sino que en realidad todos son parte del mismo homicidio. Pero vamos a hablar en detalles. A ver, vamos a la trama anterior. El juicio de los 6 policías por el crimen de Joaquín Paredes ocurrió el 25 de octubre del 2020. Esto es muy importante la fecha, decíamos. Aislamiento, pandemia, apenas unas semanas después del crimen de Blas, en la localidad de Paso Viejo, en la provincia de Córdoba. El juicio se desarrolla en la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje con jurados populares. Este otro es otro dato importante porque habrá que ver cómo influyen los jurados populares, que no se dan en todas las provincias argentinas, en este caso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de jóvenes asistieron a un asado, ¿no? Fueron perseguidos en las calles de Paso Viejo, insistimos, un pueblito muy chiquito, por los efectivos policiales que abrieron fuego y ocasionaron la muerte de Joaquín y heridas. Esto también es muy valioso plantear para ver con quiénes se estaban enfrentando estos policías. Era una banda... era una banda criminal, eran pibes. Un amigo de 14 años y su hermano, Jorge Navarro, de 18 años, que resultaron baleados y afortunadamente sobrevivieron a esa balacera. El más complicado de todos es Michael López, quien está acusado del homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Este es un policía. Es el que disparó. Es el policía que disparó, ¿no? Que está certificado, que disparó y provocó la muerte de Joaquín. El subcomisario Sosa Gallardo deberá responder como supuesto autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, también
en ese escenario dramático del que les estábamos dando referencia. En sí, Enzo Ricardo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, Jorge Luis Gómez e Iván Alexis Lunas llegaron al juicio con imputaciones más leves. Inicialmente se los acusó de la misma manera, que eran autores del homicidio, pero luego en la instrucción se bajó la imputación sobre ellos, que como al principio eran considerados coautores del homicidio. Ahora ya con situación más leve. Otra figura. Pero habrá que ver qué indica la fiscal, ¿no? Porque insistimos que la fiscalía y la querella insisten en que son parte del mismo trama. Este es el punto clave, digamos. Este es el punto clave. ¿Qué es lo que dicen? Que esto fue una cuestión premeditada. Por lo cual, si es premeditada, no implica solo al que disparó. No de acción, sino que hubo una premeditación y involucra a todos. Lo planificaron, los persiguieron por todo el pueblo, decidieron asesinarlos, por lo cual no es solamente el que dispara, sino todo el contexto que promueve esa situación. Lo decíamos, la familia pide que el principal acusado, Michael López, y los otros 4 policías sean considerados todos como autores del homicidio. Que se mantenga esa primera figura. Efectivamente. Si este es un plan premeditado, evidentemente es porque todos fueron parte de la misma trama. Bueno, esta instancia que se está desarrollando en la justicia de Córdoba tiene 2 aspectos centrales por dilucidar. Por un lado, ¿qué ocurrió y quiénes son los responsables? Que es un poco lo que hemos detallado aquí. Y la segunda instancia, como ocurrió con Blas, es saber si tanto la Fiscalía como el Tribunal consideran que acá se desprende algo más que el crimen de un joven y la balacera en Paso Viejo, y que termina describiendo una vez más el accionar de la policía cordobesa, su formación y la responsabilidad política que acompaña. En el caso de Blas Correa, esto no fue juzgado en el juicio a los policías que resultaron condenados, pero sí el Tribunal dijo, nosotros necesitamos que se abra una nueva investigación y citó a las personas que aparecían allí como sospechosas, ¿no? Uno de ellos fue el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, quien renunció después de esa instancia como ministro, asumió el cargo de legislador en la unicameral cordobesa, un cargo en el que estaba en pedido de licencia por asumir como ministro. Y cuando asume la unicameral y el tribunal dice, no, mire, usted hay que investigar a Mosquera también, ¿qué hace? Mosquera pide licencia. Bueno, esa licencia se agotó, pidió una nueva licencia el fin de semana pasado y ayer fue aprobado en la unicameral ese planteo, ese pedido, por lo cual va a continuar Alfonso Mosquera en licencia como legislador. Al mismo tiempo, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Hay un pedido del tribunal para que se investigue a las responsabilidades funcionales de la política en los crímenes de Blas Correa. Habrá que ver qué pasa con el de Joaquín Paredes. Pero realmente se investigan. Cuando termina una causa, termina un juicio, realmente... Muy difícil. Uno no cree. Por lo menos no hay antecedentes de que esto ocurra. Permitime desconfiar. Hay que ser escéptico. Bueno, por lo menos la experiencia nos indica que esto finalmente no ocurre, que es un llamado de atención. En todo caso, hasta te diría... vamos a quedar... vamos a mencionarlo. Es una mención política. Si usted quiere, hasta es una mención política. Bueno, miren, lo deberían haber investigado. No se hizo. Bueno, lo pasa una nueva fiscalía, eso pasa, largo tiempo. Pero en el medio, la duda y la incertidumbre. Si no fueron algunas manzanas podridas, si fue el sistema, si hay personas que pueden encubrir, plantar armas, agarrar un celular y reírse mientras un jovencito agoniza, o hay un grupo de policías que salen detrás de chicos de 14, 15, 18 años en una localidad tan chiquita de Paso Viejo a disparar a mansalva. Bueno, ¿son manzanas podridas o es el sistema? Bueno, si es el sistema, evidentemente quienes están en el banquillo de los acusados no son los únicos responsables. Bueno, otro capítulo más del debate que se da hoy en Córdoba. Y se da este contexto, Pablo, justamente en la presentación, en la capacitación en el día de ayer de la utilización de armas no letales, ¿no? Bueno, para la provincia de Córdoba. Efectivamente, comenzó esa capacitación, esa formación, que es otra etapa. No sé si es la solución, digamos, pero al menos está inmerso en esta realidad que estábamos hablando. Bueno, si es el sistema no pareciera, ¿no? Pero es parte del mismo debate que hoy se da también en Córdoba por el tema de la inseguridad, ¿no? de los hechos de inseguridad que se reproducen en la provincia. Pero también esto es un eslabón central, digamos, con policías
que no están adecuadamente preparados. ¿Se puede combatir adecuadamente el delito? Digo, más allá de estas instancias, que no eran actos delictivos, eran pibes que eludieron un control o que estaban en una fiesta. Pero también pensando en el combate con el delito, ¿no se necesitan policías mejor formados? Bueno, es otra de las siempre apostar a la formación, claro que sí. Así es. Gracias, Pablo. A ustedes.